Bienvenidos y bienvenidas a la séptima semana de las clases del curso Docencia para Hospitales. Esperamos que hayan tenido una semana provechosa, que los aprendizajes que hemos ido revisando hasta aquí están siendo de utilidad para el servicio que ustedes prestan, además del trabajo con el estudiantado, que sean útiles para el trabajo que ustedes desarrollan día a día en las clínicas y los hospitales donde trabajan. La semana pasada estuvimos viendo aspectos sobre la gestión emocional y cómo eso se vinculaba de manera efectiva con las estrategias y las habilidades comunicativas. Esta semana vamos a revisar cómo entonces se vinculan estas estrategias comunicativas, este entorno seguro, con el modelamiento, con el razonamiento, con los aspectos que tienen que ver fundamentalmente con la disciplina. Y la próxima semana, que sería vuestra última sesión, nos dedicaremos entonces fundamentalmente a lo que tiene relación con la retroalimentación, por una parte, y también con incluir algunos aspectos de diversidad e inclusión. Así que, habiéndoles dado bienvenida, entonces voy a proceder a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación de la sesión de esta semana. Entonces, como les señalaba al principio, la clase de hoy, o la sesión más bien de esta semana, se denomina Estrategias comunicativas para favorecer el razonamiento clínico. Entonces, todos los conocimientos previos de los aspectos que hemos ido abordando hasta aquí van a tener una comunicación directa con cuestiones asociadas a las formas en que ustedes razonan en el ejercicio de su profesión. Probablemente les pase en ese sentido porque va a tener que ver mucho más con el lenguaje que ustedes utilizan. Como siempre les comparto el orden que va a tener la clase. Vamos a partir hablando sobre el modelamiento del razonamiento clínico. ¿Qué es el razonamiento clínico? ¿A qué nos referimos? ¿Y cómo se modela este razonamiento con otras y otros que están aprendiendo al respecto? Luego hablaremos sobre la discusión clínica, que tiene que ver con un tipo de estrategia y cómo se desarrolla, se favorece el pensamiento crítico. Y por último, entonces, hablaremos de las estrategias comunicativas docentes para guiar ese razonamiento. Recuerden que cuando hablamos de docentes o de tutores en este contexto, estamos hablando del rol que ustedes cumplen dentro de los hospitales al recibir estudiantes que vienen a sus internados o a sus prácticas profesionales o iniciales. Para partir entonces me gustaría compartir con ustedes esta cita que dice que el razonamiento clínico no ocurre en un aislamiento mental, sino que en diálogo con otros, en una práctica discursiva donde se comparten hipótesis, dudas y decisiones. Desde esta perspectiva, bien digo, entonces nos vamos a referir a este aprendizaje que se construye y que se constituye como un aprendizaje social, que tiene una determinación sociocultural, bien digo, que está situada en un momento y en un contexto y que por esa razón cobra mucho más valor cuando soy capaz de compartir mis reflexiones, mis pensamientos, mis dudas, mis aciertos o mis desaciertos en compañía con otros y otras. En ese escenario, entonces, es importante destacar que el razonamiento clínico en el ámbito de la medicina veterinaria tiene diversas características. Primero, ustedes lo saben mejor que yo, involucra pacientes no verbales, por lo que la inferencia diagnóstica que ustedes hacen en el proceso de anamnesis y este proceso de atención depende mucho de la observación, pero también de la escucha activa sobre el relato que hace el tutor. Eso evidentemente, a diferencia de la medicina humana, tiene un desafío que es superior en el escenario en que ustedes no van a tener interacción directa, comunicativa, me refiero, con vuestros pacientes. Por lo tanto, tiene mucho más valor esta interacción que se produce entre los médicos y médicas y los tutores o tutoras. Por otra parte, que combina datos biológicos, emocionales y contextuales. Por lo ya descrito, es evidente que ustedes tienen un conocimiento fisiológico, tienen un conocimiento médico, pero existen en ese sentido una emocionalidad y un contexto que va a determinar un montón de situaciones, tales como el conocimiento del tutor, la carga emocional con el que este tutor viene a la consulta, la capacidad que tenga también para extraerse de esa emocionalidad, para poder ser preciso en las descripciones que hacen
y en la comunicación directa que tiene con el médico o la médica veterinaria. Y por último, que con lo ya descrito y con lo que hemos visto en sesiones anteriores y se lo había ya comentado antes, se desarrolla en entornos con alta carga emocional, porque también a su vez ustedes en el fondo en el ejercicio de su trabajo tienen una sobrecarga laboral alta y tienen que atender constantemente muchos pacientes con distintas y diversas situaciones contextuales, por lo que también en el fondo este contexto determina muchas veces la forma en que nos relacionamos. Habiendo hecho esa introducción, entonces vamos a partir con este primer apartado denominado modelamiento del razonamiento clínico. Primero, el razonamiento clínico, ¿cierto?, tiene que ver con esta práctica cognitiva que un experto o una experta de la medicina veterinaria hace para llegar a una meta terapéutica. Es esta determinación, este paso a paso que se hace de una manera muy experta cuando uno tiene experiencia, valga la redundancia, y se hace casi de manera natural, porque tiene que ver con una forma de razonar. Si pensamos en el pensamiento científico, o hacemos la metáfora con el pensamiento científico, podríamos decir que una persona cuando investiga parte haciéndose una pregunta y en el fondo a partir de ahí diseña una hipótesis, unos objetivos, busca antecedentes, luego hace materiales y métodos de experimentación para dar, en el fondo, con ratificar o refutar la hipótesis planteada. En ese escenario y en esta composición estructural del pensamiento, en el caso de ustedes pasa algo similar. A partir de la observación, desarrollan algunas preguntas, a partir de esas preguntas tienen un prediagnóstico, una lista de problemas, la jerarquizan, son capaces de dar un diagnóstico, una meta terapéutica y poder en el fondo hacer este conjunto de pasos que cuando ustedes ya son expertos en su disciplina y fundamentalmente las especies con las que trabajan, lo pueden hacer de manera más natural. Por lo tanto, cuando uno está en un proceso de aprendizaje, como es el caso del estudiantado que llega a los hospitales en los que ustedes trabajan, se vuelve sumamente relevante hacer evidente ese razonamiento. Porque como ya les he dicho, a riesgo de ser repetitiva, ¿no?, cuando uno ya tiene una expertise en el área de desempeño en el que trabaja, esa forma de razonar y esa manera de solucionar problemas se vuelven naturales. Uno no se las está preguntando de manera constante, sino que más bien uno reflexiona a partir de eso que ya sabe hacer. Sin embargo, con la poca expertise del estudiantado, ellos necesitan y requieren ver y visualizar experiencias de razonamiento clínico. Y esto no se aprende solo mirando, sino que se aprende entendiendo la forma que tienen los médicos y médicas veterinarias en su razonamiento. Por lo tanto, el modelamiento del razonamiento clínico es una estrategia mediante la cual el o la médico veterinario explicita en voz alta su proceso de pensamiento al enfrentar un caso clínico. Es decir, el estudiantado no va a asumir de manera intuitiva los pasos que un experto hace cuando soluciona un caso, sino que se vuelve interesante que eso sea modelado, porque esa práctica va a permitir que el estudiantado comprenda cómo un profesional experimentado estructura su razonamiento, lo ordena y gestiona la incertidumbre. Porque en el fondo yo tengo muchas dudas, mucha incertidumbre respecto a cómo lo voy a poder hacer yo si no tengo ese expertizaje. En el minuto en que yo modelo ese razonamiento y soy capaz como experto de verbalizarlo y de evidenciarlo, el estudiantado entonces adquiere algún modo de pensamiento y logra visualizar algo que puede ser sumamente abstracto porque evidentemente se da en un espacio cognitivo. Al modelar ese pensamiento, ofrecemos al estudiante una ventana a los mecanismos invisibles del juicio profesional. Es decir, cuando tengo dudas e incertidumbres o temores, porque como ya lo he dicho antes, no sé cómo razonar desde la dimensión clínica y soy capaz de ver en otro cómo ese procesamiento ocurre, voy a ver también cuáles son esas preguntas atendibles que se hace el profesional. Qué cosas se cuestiona, cómo proporciona ideas nuevas, cómo identifica qué cosas son más importantes de otras.
Tal vez la jerarquización de las ideas para ustedes es muy natural, porque probablemente van a partir de lo que es más urgente a lo menos, porque el pensamiento tiene una manera de ordenarse y de jerarquizarse desde la expertise. En ese sentido, entonces, ¿qué es importante hacer cuando yo modelo el razonamiento? Primero, verbalizar el proceso cognitivo, ser preciso en decir, en este momento estoy levantando anamnesis, en este momento estoy haciendo una observación, aquí estoy determinando que tal vez en mi algoritmo de problemas hay dos prediagnósticos posibles, pero me voy a inclinar por uno por estas características del paciente, por el contexto del paciente. Verbalizar qué cosas son las que tengo que considerar cuando tomo decisiones, que no es solamente el caso clínico, se compone de muchas otras cosas, no solo de lo que soy capaz de observar ese día en la consulta, sino que probablemente de la historia médica, de dónde vive el paciente, con qué otros animales comparte, cómo son los cuidados del tutor, cuál es la alimentación que tiene, y en definitiva todas aquellas características que van a permitir que yo vaya en el fondo haciendo este razonamiento, tomando decisiones. Por lo tanto, esa verbalización es muy relevante en ese proceso. Por otra parte, la externalización de la incertidumbre, es decir, en el juicio, el razonamiento clínico de las personas expertas en un área, también ocurre que hay ciertos grados de incertidumbre, dudas, en que probablemente se haya determinado un diagnóstico, pero hay que retroceder en eso. Y eso también es relevante verbalizárselo al estudiantado para que se den cuenta que esa incertidumbre también ocurre. Justificar las decisiones con todo lo ya descrito, ¿no? Explicar por qué tomé esta decisión y por qué no la otra. Por qué decidí que este era el diagnóstico y esta era la meta terapéutica. Por qué diseñé esta meta terapéutica y qué es lo que espero que ocurra posterior a eso. Y por último, pero no menos importante, la reflexión metacognitiva. Evidenciar cómo yo he logrado, cuánto me costó, en cuánto tiempo tuve la adquisición de esta herramienta. Y entonces desde ese lugar también reflexionar como profesionales nos permite visualizar cómo lo estamos haciendo y mostrarle al estudiantado cómo es el proceso determinante que tiene que hacer cuando ellos en el fondo sean los que estén a cargo responsables de la solución del caso de un paciente. En el razonamiento clínico existen, como en todo ámbito profesional también, dos caminos, podríamos decir, o dos cosas que pueden suceder cognitivamente de manera muy inmediata. El primero que tiene que ver con el reconocimiento inmediato, que es cuando yo en el fondo me aprendí algunos casos de memoria en la universidad y entonces por alguna sospecha clínica o porque junto un par de variables ya puedo determinar lo que este paciente tiene, que es probablemente uno de los errores más frecuentes que cometen los estudiantes, dado que en la universidad lo que van haciendo en el fondo es ensayar, practicar, conversar y discutir casos clínicos que son puntuales o caracterizan, pero que no logran en ninguna medida caracterizar la amplitud de enfermedades o de situaciones clínicas con las que se van a encontrar. Por lo tanto, ahí hay que empujar este segundo tipo de razonamiento que es más complejo cognitivamente, que tiene que ver con lo hipotético deductivo. Tiene que ver con este razonamiento clínico mucho más extenso, que pone en el fondo en condición, en vista, en la lupa, todas las variables que les he descrito en las láminas anteriores. El razonamiento hipotético deductivo conecta muchos más pasos a la hora de tomar una decisión. Por lo tanto, no es intuitivo, se modela clínicamente porque se fundamenta y se basa en evidencia médica, científica y actualizada. Por lo tanto, desde el rol de ustedes, esto se puede realizar en rondas clínicas, es decir, un modelamiento en vivo, que sin duda es el que tiene mayor valor, porque allí el estudiante es capaz y puede y tiene la posibilidad de observarlos en su rol in situ, en su interacción con los tutores, en el tipo de preguntas que hacen, en cómo toman las observaciones, en cómo llenan las fichas clínicas. Pero también esto se puede entrenar a partir de casos grabados, de análisis de reflexivos posteriores o con algunas herramientas digitales como simulaciones que ya existen o espacios para simular casos que son altamente contribuyentes al desarrollo de estos aprendizajes. El segundo apartado entonces de esta sesión
ya que vimos el modelamiento, ¿cierto? Y cómo ese modelamiento se vincula con este espacio de razonamiento. Cómo yo puedo develar directamente ese tipo de razonamiento al estudiante para que el estudiante pueda ir desarrollando su propia forma de razonar. Se puede también propender a través de la discusión clínica y el desarrollo del pensamiento crítico. Es importante que internalicemos la idea de que el razonamiento clínico no se adquiere per se, no se adquiere porque yo logre un título de algún tipo, ¿no? Aprender a pensar desde mi disciplina es una cuestión bien desafiante y como es desafiante debe ser entrenada. Es lenta, es un proceso, el aprendizaje es lento y entonces entender que existen distintas herramientas para que se desarrolle ese pensamiento crítico es fundamental para entender que no se da de manera intuitiva, que no debe ser improvisado, que implica una planificación de aprendizaje. Primero, porque el pensamiento crítico se define como la capacidad de analizar, evaluar y autorregular el propio juicio con evidencia y lógica. Es decir, yo descompongo un pensamiento, soy capaz de triturarlo, una creencia adquirida, alguna idea preconcebida, alguna idea incluso de alguna información fidedigna. Tengo la capacidad de tener un juicio crítico, que es lo que me convierte en un profesional. Poner en duda la información que recibo, tener la capacidad para razonar respecto a la validez o no validez, pertinencia o no pertinencia que tiene algún juicio de algún aspecto de mi disciplina, tiene mucho que ver con este desarrollo del pensamiento crítico. Si lo piensan desde una perspectiva de la estética, por ejemplo, de la literatura, el arte, la música, alguien que tiene la capacidad de disfrutar del arte, puede disfrutarlo ampliamente, pero alguien que tiene la capacidad de ponerlo en juicio, de definir a través de argumentos, porque algo le gusta más que otra cosa, o que se da cuenta que a lo mejor hay alguna falacia argumentativa que se está utilizando, una falta de verdad, una manera de exponer que no es la adecuada, etc. Eso está vinculado con una habilidad cognitiva superior, que es lo que llamamos pensamiento crítico. ¿Cómo podemos reforzarlo entonces en el plano de vuestra área? ¿Cómo podemos desarrollar este pensamiento mediante diálogos argumentativos? Es importante que sitúen a la argumentación como una manera de expresión oral y escrita que lo que hace es sostener una tesis o una idea fundamentada en una descomposición de diversos argumentos que pueden darle respaldo a esta idea. Y un poco que nos alejemos de este mito de que la argumentación está solo determinada por tener o no la razón, por convencer o no a alguien de algo, sino que más bien con tener la capacidad de defender una postura, una hipótesis, a partir de la justificación de decisiones, pero también la argumentación es útil para que yo tenga el ojo crítico para revisar mis decisiones y darme cuenta si fueron las acertadas o no. Entonces les pediría que en estos procesos reflexivos de este curso avancemos un poco hacia entender la argumentación fuera de la caricatura, ¿cierto? Que usualmente se enseña en la enseñanza tradicional, que es como las dos posturas puestas en un debate en el que una postura toma primacía por la otra, digamos, se vuelve superior o más relevante. En este caso, el desarrollo de argumentos está mucho más vinculado a poder adquirir herramientas comunicativas, científicas e informacionales para sostener una decisión profesional. Por lo tanto, en ese escenario en el que les expongo la discusión clínica guiada, es decir, este debate entre un médico ya un profesional en ejercicio y un aprendiz o un estudiante que está en el proceso de aprendizaje, es de alto interés, dado que es una técnica en donde se puede estructurar el análisis de casos reales o simulados para favorecer el debate a partir del razonamiento. Miren lo interesante que es. Es decir, debatimos sobre algunos casos, argumentamos y contraargumentamos, pero lo hacemos a la base, por un lado, de la evidencia médica y por otra, a la base del razonamiento clínico. Por lo tanto, el propósito no es llegar arriba al diagnóstico, no es pensar quién tiene la razón, el diagnóstico correcto. Por supuesto que lo es para resguardar la salud y el bienestar de los pacientes, pero en un espacio de discusión guiada, lo más importante es que podamos reconstruir colectivamente el proceso de pensamiento.
En la medida en que hay discusiones orales, guiadas, planificadas, en todos los ámbitos de desarrollo, yo tengo la capacidad de entrenarme argumentativamente. Y por lo tanto, tengo la capacidad de estructurar mi razonamiento para saber de qué manera en el fondo yo puedo llegar a un argumento que sea sustentable o que tenga sustento. ¿Cómo puedo hacer esta discusión entonces con el estudiantado, con los estudiantes una vez que me acompañaron, por ejemplo, a una ronda o estuvieron en la atención de un paciente? Y luego de esa atención yo creo tener un espacio para la discusión clínica que evidentemente no se puede dar en el ejercicio de una atención estando un tutor. Primero, generar una presentación estructurada del caso que ponga en consideración todas estas características que ustedes evidentemente manejan y dominan mucho mejor que yo. Ustedes saben cuáles tienen más valor. Características contextuales, características médicas, la ficha clínica del paciente, su edad, la situación por la que consulta, etc. Y que esta descripción sea estructurada y detallada. Luego, a partir de todas esas variables, explorar hipótesis o, como ustedes lo llaman, prediagnósticos o diagnósticos. Luego, entonces, para poder respaldar esa decisión que se toma en ese plano, pensar en la búsqueda de argumentación basada en evidencia. Pedirle a los estudiantes que si están de acuerdo con la decisión médica que ustedes tomar la próxima semana, en el próximo turno, traigan algunos argumentos basados en la evidencia científica, que aprendan a buscar información y recopilarla para que puedan traer a la vuelta, ¿cierto?, una discusión que sea mucho más contundente en términos de argumentación. Y por último, revisar conjuntamente esos razonamientos y hacer un cierre metacognitivo. Ellos acierten o no, estén de acuerdo con ustedes o no respecto a la decisión médica que tomamos, la discusión justamente se hace para que ellos tengan la capacidad de hacer estos algoritmos y de pensar clínicamente como lo hacen ustedes cuando se ven enfrentados a estas situaciones. Entonces, la argumentación va a ser entendida como un tipo de discurso que va a promover la alfabetización científica, porque la alfabetización científica es inherente a la ciencia. ¿Qué es la alfabetización científica? Cuando yo tengo la capacidad de hablar sostenidamente desde la evidencia médica y disciplinar, soy capaz de apuntar desde ahí y no desde el sentido común, no desde la memoria, no desde lo que recordé, lo que aprendí, sino que en realidad poder alfabetizarme con el lenguaje propio de la medicina animal. Piensen ustedes que los científicos, como les dije hace unas láminas atrás, conjeturan y construyen hipótesis, evalúan los pros y contras y a partir de ahí desarrollan argumentos con la posibilidad de interpretar la evidencia para extraer conclusiones. Por lo tanto, se anticipan también a contraargumentos que pudieran existir y que son posibles de discutir como otras soluciones. Dicho en concreto, el desarrollo de la argumentación como habilidad dentro del proceso del modelamiento del razonamiento clínico y de la discusión clínica es altamente útil para desarrollar conceptos, para desarrollar lingüísticamente nuestro lenguaje disciplinario, nuestro lenguaje formal, para desarrollar el razonamiento clínico, para adquirir mayores competencias científicas y, por supuesto, y muy relevante, para tener habilidades metacognitivas. Es decir, para darle valor a este proceso de revisar, reinterpretar y enfrentarme a las cosas que estoy aprendiendo de manera adecuada o no en el caso que no lo sé. Y entonces, por último, el apartado 3 que reúne todo lo que hemos descrito hoy día en esta pequeña sesión, que tiene que ver con cómo se vinculan entonces las estrategias comunicativas docentes que hemos visto en sesiones anteriores para guiar el razonamiento clínico de los estudiantes, para no entorpecerlo, para no generar un obstaculizador, para al revés proporcionar andamiajes, ayudas efectivas que potencien y desarrollen ampliamente este proceso. Primero, la comunicación en la docencia clínica, que es lo que ustedes hacen al recibir estudiantes, no es solo transmisión de información. Es decir, los estudiantes que van para allá no van
a desarrollar habilidades de razonamiento clínico solo por escucharlos a ustedes como ustedes le entregan información sobre algunos casos, sino que por el contrario, al evidenciar o al hacer evidente la forma en que ustedes razonan, contraargumentar con ustedes, discutir casos clínicos, tener la posibilidad de llevar contraargumentos, de prepararse en este ámbito, van a poder regular el pensamiento y la emoción, porque la incertidumbre y el no saber hacerlo es un obstaculizador. Por lo tanto, la forma en que ustedes en ese rol, muchas comillas, docente, ¿cierto? Porque lo que ustedes hacen en ese ejercicio es docente, preguntan, validan, retroalimentan, van a determinar sin duda la calidad de ese razonamiento. Cómo van a adquirir ese razonamiento que evidentemente sabemos que va a tener un grado de avance que se va a profundizar luego en su trayectoria de vida profesional. Eso va a ocurrir. Sin embargo, va a determinar ese egreso, va a determinar esa base de razonamiento y, por supuesto, que lo hablamos ampliamente ya la semana anterior, la seguridad de ese clima emocional. Porque la comunicación, como les he comentado en varias instancias, no solo transmite información, sino que estructura el pensamiento clínico. Yo comunico en la medida en que soy capaz de organizar mis ideas, y lo que comunico también es reflejo de cómo pienso. Por lo tanto, al comunicar mis decisiones profesionales o mi forma de razonar clínicamente, también estoy exponiendo mi forma profesional de tomar decisiones. Cada interacción verbal, como les dije en ambas sesiones anteriores, o no verbal, en el aula clínica, va a activar procesos cognitivos distintos. Recuerdo lo que hemos conversado respecto a los obstaculizadores emocionales, a cuando alguien no siente que un espacio es un entorno seguro. Por lo tanto, desde ese lugar, la teoría del andamiaje comunicativo, es decir, yo te ayudo a que juntos elaboremos argumentos, a que los discutamos, a que los pongamos sobre la mesa. Yo me vuelvo un modelo comunicativo, sostiene entonces, o actúa más bien como un andamio temporal que le va a permitir al aprendiz avanzar en el logro de su aprendizaje. En la docencia de la medicina veterinaria, estas ayudas, este andamiaje, se materializa, se ve, se visualiza a partir de preguntas, de reformulaciones, de validaciones que van a guiar al estudiante a pensar con lógica clínica y con empatía. Puede sonar un poco extraño o particular este concepto de lógica clínica, pero dice relación con este pensamiento lógico, ¿no?, que tiene que tener un profesional de la salud en la área de ustedes. Si una persona, un profesional del área de ustedes, toma una decisión desde el sentido común, no está suficientemente preparado en el caso clínico al cual se tiene que enfrentar, es probable que pueda cometer errores que en el ejercicio profesional sean errores serios. Y éticamente, en el fondo, lo que queremos es que eso no ocurra, que los estudiantes se enfrenten a errores que van a ocurrir, pero que no pongan en riesgo su dimensión ética y profesional. Por lo tanto, estos andamiajes van a permitir que a través de todas estas estrategias que hemos ido describiendo en estas 3 sesiones, pueda haber en el fondo un reordenamiento de este pensamiento y que la práctica cobre mucho más valor, que sabemos que lo tiene, al lado de la dimensión teórica. Porque hasta aquí en el fondo puede haber algún grado de profundidad sobre las dimensiones teóricas, sin embargo esas dimensiones teóricas no se han puesto a prueba hasta que el estudiante se ve enfrentado a estas experiencias. ¿Qué estrategias comunicativas entonces podemos pensar o hay? Evidentemente yo diría en esta síntesis les muestro algunas, existen muchísimas más, pero hay algunas como las preguntas abiertas, porque favorecen la elaboración cognitiva, la justificación de decisiones, parafrasear, sintetizar, ya que pueden los estudiantes reorganizar la información, pedirles que para que consoliden su proceso de comprensión, el proceso del insight, el proceso de la consolidación del aprendizaje, sean capaces de sintetizar algún caso que hayan revisado. En el anterior, a propósito de las preguntas abiertas de razonamiento, preguntar cómo están razonando, cómo están pensando el caso, qué preguntas hicieron ustedes, tiene un valor relevante. Hacer silencios reflexivos, es decir, dar algunos espacios donde no vamos a interrumpir el pensamiento del estudiante. Por eso les decía, tal vez lo pueden dejar con algunas preguntas respecto a algún caso que se haya visto esa semana en el hospital,
para que puedan traer sus dudas la semana que viene o en el turno siguiente, para que ellos mismos traigan preguntas o para que junten, analicen, busquen y validen evidencia médica. El feedback formativo, que lo vamos a hablar la próxima sesión, que tiene que estar desde una perspectiva de retroalimentación centrada en procesos y en criterios de mejora, no solo cómo llegar al resultado. Entendemos que el rol que ustedes tienen es altamente relevante y cuando se trata de otras vidas, ¿cierto? De otras especies, evidentemente hay que tener un margen muy corto de error. Sin embargo, como los estudiantes en ese escenario están practicando y las decisiones últimas no van a pasar por ello, permitirles retroalimentarles desde la validación o la valoración de ellos tiene sentido, es importante para su aprendizaje. Y por supuesto que lo hablamos con mucha mayor profundidad la sesión anterior, del aspecto de validar la emocionalidad. Reconocer esa emoción que se asocia muchas veces al miedo, al error, a la incertidumbre. Compartir las maneras en que yo razono y modelar ese razonamiento pueden disminuir ampliamente estas sensaciones de ansiedad. Por lo tanto, y a modo de conclusión y de síntesis de lo que hemos revisado hoy, es importante tener en cuenta que el razonamiento clínico se enseña mediante una interacción comunicativa que es reflexiva. Ponemos en el ejercicio profesional a disposición de quienes aprenden de nosotros como un modelaje, que esta interacción, esta manera en que nosotros hablamos y discutimos, tiene su mirada en el pensamiento crítico y la reflexión. El modelamiento docente visibiliza el pensamiento del experto. Yo no sé cómo piensa un experto cuando piensa, y eso es altamente atractivo. Cuando yo lo hago visible, lo vuelvo un aprendizaje compartido y elimino estas creencias que puede tener el estudiantado sobre cómo se toman decisiones, por ejemplo. Las discusiones clínicas guiadas, como les decía, desarrollan el pensamiento crítico, desarrollan la colaboración y por supuesto que desarrollan la ética del cuidado, porque no toda la labor es de ustedes. Y entonces, si queremos desarrollar habilidades de autonomía y de aprendizaje autorregulado, los estudiantes es importante otorgarles roles y no adjudicarles un rol altamente pasivo en este desarrollo. Y por supuesto, una comunicación docente, empática, estructurada, planificada, siempre va a generar seguridad emocional y cognitiva que son esenciales cuando hay aprendizajes que son complejos. La labor de ustedes es evidentemente desafiante, es una labor compleja, está situada, como les he dicho, en un contexto emocional de alto estrés y de alta carga emocional. Por lo tanto, al tener todas esas complejidades, una comunicación que tenga este grado de efectividad, sin ninguna duda, va a propiciar mejoras en la adquisición del razonamiento clínico y del aprendizaje. Les agradezco mucho la atención que han prestado hoy, al igual que las sesiones anteriores. Entonces, les invito a conectarse a la retroalimentación si tienen dudas, pero también si hay elementos que quisieran profundizar. Hay personas que se han conectado para hacer ver algunos temas que les gustaría que incorporemos y eso ha sido incorporado para la sesión que viene la próxima semana. Así que desde ya les dejo abierta la invitación. Como todas las semanas, esta clase, esta pequeña cápsula va a estar acompañada de una lectura obligatoria, una complementaria y de una evaluación. Respecto a eso, decirles entonces que para la aprobación de este curso es muy importante que contesten y respondan a esas evaluaciones para que puedan acceder a su certificación de manera adecuada. Desde ya les deseo que tengan una buena semana, que sea útil y que ojalá nos podamos reencontrar en nuestro espacio en el que podamos tener mayor grado de interacción. Muchas gracias.